Bueno, con nosotros una persona más que autorizada, como les decía antes de la pausa, para hablar del caso del señor César el Abusador y de todos sus secuaces, pero de muchas otras cosas. Vamos a hablar con el general Guillermo Guzmán Fermín, quien fungió como jefe de la policía durante el gobierno del doctor Leonel Fernández, quien tiene una larga data dentro de la carrera militar, dentro de lo que es ese estamento, hasta ocupar su máxima dirección, que es llegar a ser el comandante y jefe de todo un equipo de seguridad que está compelido a proteger al ciudadano, a los ciudadanos. Eso es un tema a propósito de cómo anda la inseguridad ciudadana en la República Dominicana. General, para nosotros un gusto tenerlo en el día de hoy y la mejor de las bienvenidas le damos. Muchas gracias, Lindsay y Alex. Sí, buen día, y aquí estamos por la mañana para ustedes, servirle a todos los amigos televidentes. Bueno, general, yo quiero empezar por el tema que nos ocupa hoy, porque sé que hay muchos amigos en sus hogares tratando de entender cómo se da este proceso donde ahora resulta que un jefe, un capo de la droga, tuvo tanta penetración en la sociedad en apenas años, a pesar de que el procurador habla de 20 años, pero este señor, algunos dudamos, porque yo que sigo a Carlos Rubio, yo dudo de que este señor tenga tanto operando como jefe del narcotráfico aquí en la República Dominicana. Por su experiencia, ¿cómo describe usted este caso? El caso de este César el Abusador, que era vox populis en todo el territorio nacional, sobre todo en Santo Domingo. Sí. Primero, no es cierto que él tenía 20 años operando como un gran capo. Quizás lo hacen para incluir también gobiernos anteriores, para un poquito de veneno, ¿no? Porque en la época en que se apresó en nuestra gestión junto con el general Rosado Mateo al gran capo Figueroa Agosto y su estructura, junto a Toño Leña y su estructura, Oreganito, su estructura, entre otros capos más, inclusive a Toño Leña, junto al general Rosado Mateo, viajamos a Venezuela porque lo capturamos en Venezuela, con la cooperación del gobierno venezolano. Y nos ayudó, nos colaboró el hoy general ministro de Interior, Reverol, que era coronel en esa época. Sí. Y el actual vicepresidente era ministro de Interior y nos entregó a Aizami. El Aizami. Tarek, exactamente. Tarek el Aizami. Exactamente. Y entonces fuimos a buscarlo a Venezuela. O sea, era la determinación del gobierno de Leonel Fernández para combatir el narcotráfico. Cero tolerancia con esos capos. Y en esa época, este señor no estaba sobre el radar, estaba bajo el radar. O sea, quizás era un empleado, como empezó el Chapo en México, que era un guardaespaldas de eso, cualquiera. Y después de que la cabeza son eliminadas, entonces empieza una guerra entre ellos para posicionarse en ese espacio que deja el capo ya apresado. Y el más violento se coloca. Exacto. Entonces casi siempre se lleva ese proceso. ¿De qué tiempo más o menos estamos hablando? Yo no te pudiera decir, porque como no estoy al tanto de eso, Sí. estoy involucrado en otras cosas. Ya después que yo pasé a retiro, me dediqué a los nietos. Sí, a escribir en el análisis, en la Pero en la ¿cómo prensa. usted, partiendo de su experiencia, cómo usted evalúa el auge del narcotráfico? Porque se habla mucho de esas cosas, pero así uno desde los medios de comunicación, uno tiene las informaciones quizás aéreas, pero usted que ha estado involucrado en esas actividades y conoce, ¿cómo usted evalúa las operaciones de narcotráfico ahora mismo aquí en el país? Yo le pongo como ejemplo que en la época nuestra, que se combatió con mayor firmeza y con el apoyo del presidente Leonel Fernández, el narcotráfico, inclusive fueron reconocidos por la DEA y el gobierno de los Estados Unidos, las trazas que habían,
que llegaban al país pasaban de los 200 y tantas trazas, aviones que violaban el espacio aéreo. Sí. Y luego, en la gestión nuestra y después de los supertucanos, que tanto atacan a los supertucanos, esas trazas se redujeron a cero. O sea que lo que pasa es que esos tucanos molestaron. Claro, cuando yo recuerdo que en el New York Times apareció una noticia que decía que sobre la República Dominicana llovía cocaína. Porque eran bombardeos diarios prácticamente y de manera impune, apoyados también por autoridades militares y policiales y de todo tipo, políticas también. Y eso se redujo a cero. A cero. Por lo tanto, fue una gran labor y que yo le quiero hacer un reconocimiento aquí al mayor general retirado, Rosado Mateo, que está con nosotros también en las labores ahora de apoyo a la defensa de la Constitución. Un gran oficial con firmeza, honesto, honrado, y que asumió muchas responsabilidades para la defensa de la sociedad dominicana. Finalmente, porque quisiera que entráramos a otros temas, general, pero ¿cómo es posible que un operativo que se lleva a cabo con organismos internacionales, estamos hablando de la DEA, y que desde la semana pasada, según se ha dicho por ahí, Carlos Rubio, yo lo sigo en las redes sociales, se lo mandé anoche a Alexander y está sorprendido con todas las informaciones que este joven abogado ha dado, y que la viene dando desde hace mucho. Yo le he dado seguimiento durante un buen tiempo, pero este operativo estaba dado a producirse la semana pasada, o sea, desde la semana pasada se tenía la información. ¿Cómo es que este señor, de repente dije que desapareció y está prófugo? Pero con todo un arsenal de inteligencia y que sabemos muy bien cómo opera la inteligencia en nuestro país, que si algo eficiente tiene es esto justamente, ¿cómo se da? A menos que no sea que se filtró la información y le llegó a los oídos del señor César el Abusador. Ese tipo de capos tienen generalmente estructuras enquistadas en todos los organismos judiciales, militares y policiales. Yo no diría que quizás fue de la DEA que se lo informaron, digo de la DNCD que se informaron, a lo mejor fue de la Procuraduría o fue del Ministerio Público, porque para hacer un allanamiento o allanamientos hay que pedir una orden de un juez. O sea que el Ministerio Público sí sabe. Una secretaria pudo haber informado que le pagan, no sé. Hay muchas cosas que pueden suceder que no tiene que ser solamente de la DEA. Perdón, de la DNCD. Y cuando se busca una orden de ese tipo donde un juez no va directamente a la autoridad donde el juez, o eso lleva un trámite burocrático. Eso lleva un trámite procesal para cumplir con todo lo que es pues ahí lo filtran. El proceso. Es lo que le digo, puede ser que en cualquier estamento procesal pudiera haberse filtrado la información. Sí, pero yo no creo que una secretarita pueda hacer eso. Lo que sí yo digo es que los problemas grandes no son más que la sumatoria de pequeños problemas que no se resolvieron a tiempo. Eso es así. De manera que cuando las autoridades saben que existe un traficantito por ahí o un problema de inseguridad, hay que actuar realmente rápido. Pero, porque eso sigue creciendo, después se vuelve inmanejable. Pero, general, ¿cómo es posible que un ciudadano haga la denuncia, sea reiterativo, esté hablando con nombres y apellidos, lo esté diciendo por las redes sociales, insiste él en eso, luego dice él que lo están amenazando de muerte? Te pongo un ejemplo sencillo. También eso pasa igual con la denuncia que hace Nuria Piera y hace Alicia Ortega con el caso de Brecht. ¿Cuántas evidencias no hay ahí ahora mismo que han mostrado y no pasa nada? Es lo mismo. Pero en este caso, estamos hablando de que tenía... Buena respuesta. Tenía, qué sé yo, cuántas discotecas de lujo aquí en el país, qué sé yo, cuántos restaurantes, qué sé yo, cuántos bares. Importaba prostitutas de Colombia, Venezuela y de Sudamérica. O sea, tenía una operación económica demasiado gigante como para que se esconda. Ahora yo me pregunto, por ejemplo, impuestos internos. El gran zar Magín,
que le cae a empresarios que tienen sus dineros limpios, Sí, limpios. ¿Por qué que no- son de no sigue trabajos eso? limpios y están a punto de quebrar porque no tienen misericordia. Es una situación que estamos al borde de una crisis económica. Yo tengo Pero- un amigo ferretero que le pero tiene yo quisiera- 4 meses impuestos internos metidos allá. Yo quisiera tratando de saber ver. Si si le dio impuestos seguimiento. internos, Ajá, ¿qué hace con esos capos, por ejemplo? sí. A ver qué hace. Ujú. O sea, Donde el lavado ¿dónde de está esa dinero- fortuna exactamente? Ajá. Las bancas de apuestas. Sí. Que aquí esas bancas de apuestas se saben que son de dinero ilegal, que son lavadoras, Lavanderías. lavadoras de dinero. Sí. Y hay diputados que han llegado a tener curul. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hace impuestos internos en ese sentido? ¿Hará algo? Es una gran pregunta. Sí. Mire, general, bueno, por otro lado, porque son muchas las preguntas que yo quisiera hacer, pero no queremos abusar de su presencia en el día de hoy, que coincidió con César el Abusador, porque estaba programada Con el previamente. escándalo. Coincidió con César el Abusador, pero sé que también está en la defensa de la Constitución, de la institucionalidad, y viene haciendo grandes esfuerzos en ese sentido al lado de una cantidad enorme de militares, ex generales también, o no, porque nunca son ex, ya son retirados, ex Sí. jefes de la policía más bien, porque eso me lo corrigió y ciertamente usted no deja de ser médico porque se haya retirado, un ex médico no, esa es su profesión. Entonces, cuéntenos cómo van las actividades y qué tanto se ha extendido eso. Ustedes empezaron en el ánimo de defender la democracia, de defender la institucionalidad, a propósito de violación de acuerdos la semana pasada también, que amenazan a que se pueda seguir violando las normas, los preceptos establecidos en nuestra Constitución, en nuestras leyes y más allá de allí. Nosotros nos animamos a darle ese apoyo al presidente Leonel Fernández, que enarbolaba en ese momento la defensa de la Constitución de la República, porque nosotros, cuando ingresamos a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, juramos y besamos nuestra bandera, juramos defender la Constitución, hacerla cumplir y cumplirla. De suerte que ese acto que hicimos el 12 de mayo pasado, que quizás para muchos pasó desapercibido, yo creo que no, pero vamos a suponer que para algunos no se enteraron, es el acto más importante, cívico y patriótico, desde la Revolución de 1965. ¿Y por qué lo digo? Porque en esa época, en el 65, donde ocurrió una revolución, pidiendo el retorno a la Constitución del año 63 y el retorno del presidente Bosch, que fue destituido por un golpe militar. En esa época eran militares y policías entrenados y formados con las secuelas de una dictadura, con la formación de la Guerra Fría y de una dictadura. Nosotros no. Ya la generación nuestra fuimos formados, adoctrinados, educados en democracia. Por lo tanto, defendemos la democracia, nos pasamos 30, 35, 40 años en defensa de esa democracia, de nuestros valores democráticos, de la Constitución de la República, y por lo tanto nosotros somos hijos legítimos de la democracia. Y ya que estamos en la vida civil, disfrutando de nuestros derechos constitucionales, civiles y políticos, que conste, porque se nos da ese derecho, la Constitución, ya somos civiles. Por lo tanto, somos civiles especiales, porque sabemos que es una democracia, porque duramos 30 y 40 años protegiéndola. Entonces, cuando vemos que está a punto de vulnerarse esos fundamentos esenciales de una nación como la nuestra, entonces continuamos con nuestra vocación de servicio en defensa de ella. Y más que, va más allá, nosotros como militares o policías
somos multiplicadores también de buenos hijos y nietos a la democracia. Por lo tanto, entregamos hijos buenos y correctos, generalmente, porque siempre aparecerán otros que no sea así, pero la mayoría son una gran fábrica de civiles especiales a la República Dominicana. ¿Cómo usted evalúa? ¿Usted cree que en este momento se podría combatir la inseguridad ciudadana al margen de este auge del narcotráfico que se ha dado en el país en los últimos años? Por supuesto. Lo que faltaría es voluntad política para eso. Pero en el tema de la seguridad ciudadana específicamente, lejos del narcotráfico, lo que le falta a la Policía Nacional... Pero una cosa no depende de la otra. Influye, no depende, influye. Es un afluente determinante, pero me refiero en el tema de seguridad ciudadana. Lo que le falta a la policía, o al Estado más bien, es una política de prevención efectiva. Por ejemplo, el 911 es un buen sistema, es buenísimo, pero no es prevención. No es prevención. Es reactivo. Eso es reactivo. Sí. Y se han gastado millones y millones de dólares en cámaras y en asuntos. Y además lo dirige un militar, no un policía, un general del ejército. Oiga eso usted. ¿Qué saben ellos de eso? Es lo que sabe la policía. Entonces, no estoy diciendo que es malo, es muy bueno, es una buena iniciativa. Pero primero hay que poner en condiciones a la policía. Lo que pasa es que pusieron la carreta delante de los bueyes. Hay que hacer prevención. De nada a mí me sirve que me maten mi pariente. Y que venga después una ambulancia a recogerlo. Y se descubra a 24 horas el crimen descubierto. Qué bueno, excelente. Un aplauso para la policía y el Ministerio Público. Pero y mi pariente está muerto. No, es evitar que ocurra el delito. Y la cadena del delito son 3 elementos fundamentales que hay ahí. Está la víctima, el victimario y el entorno. Sí. Si usted interviene uno de esos 3, o 2 o los 3, evitamos el delito, o al menos disminuimos el rango de oportunidad de que se cometa un delito. Eso es prevención. Sí. Entonces, hay un sistema que estamos desarrollando con el presidente Fernández que se llama Sistema de Prevención Focalizada, dentro del Plan Nacional de Prevención. Porque y reitero, lo que le falta a la policía es una gran política de prevención ciudadana del delito. Sí. Porque en verdad ahora mismo no hay una política de seguridad pública. Para nada. Eso no existe. Para nada. Dejaron lo mejor que había aquí en los últimos años, era el Plan de Seguridad Democrática. Y como todo aquí, viene un nuevo gobierno, todo lo anterior es malo, y vamos a hacer algo nuevo, y se hizo lo que nunca se ha hecho, desbaratar todo lo que está bien hecho. Sí, y eso sí que fue una lástima, porque un plan de esa naturaleza no se puede percibir de hecho en meses. Eso conlleva tiempo, como la educación misma. Y que conste, Lindsay, tú sabes de eso. O sea, no estoy diciendo de que ese plan era perfecto. No, claro, tenía sus debilidades, como todo. Claro, pero si se hubiera hecho eso, seguir lo que estaba bien hecho, corregirlo, ¿verdad? Y después corregir lo que estaba mal. Ajá, corregir lo que está mal, hacer lo que nunca se ha hecho y seguir con lo que estaba bien. Yo no sé cómo es que dice. Entonces, el asunto era de ese plan, vamos a fortalecer lo que falta, sí. No desecharlo. No, porque eran más las luces que las sombras, claro, también hay que decirlo, porque lo que hubo fue una campaña agresiva en contra de ese plan debido a que quien dirigía el plan no daba sobrecito amarillo lleno cuarto, que era Franklin Almeida Rancière. ¿Y quién ahora mismo se siente seguro en esta nación? Nadie. Nadie. De hecho, yo anoche hasta me soñé que me robaban otro celular, porque ya me quedé con esta impresión de que me pusieron una pistola en la cabeza y eso dura un tiempo. Y fíjense que el gobierno del presidente Medina, él ha hecho una buena gestión de gobierno, pero el talón de Aquiles de su gobierno en estos 7 años ha sido siempre el tema de seguridad ciudadana, a pesar
de que hay que reconocerle que es el mandatario que más recursos económicos le ha suministrado a la policía. Sí, pero ha faltado gestión en la policía. De nada sirven los recursos, general. A excepción del actual jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista, que yo entiendo que ha sido un buen jefe de policía. Pero el anterior, un desastre. El pasado, peor todavía. O sea, por eso los presidentes de la República, para elegir el ministro de Interior y Policía, para elegir el jefe de la policía, para elegir el director de la DNCD, elegir el del DNI, tienen que elegirlo por un perfil. Sí, claro. No poner un amigo, un llave, o que este es pariente mío, tal cosa, etcétera. No. Es por un perfil. Sí. Ahora, en este momento se siente como que la estructura del crimen en el medio, abajo, arriba, como que se han fortalecido. A pesar de que usted dice. O sea, que en las tres fases, como que la criminalidad se siente. Pero porque y es un grito la gente. Pero ¿por qué se ha fortalecido? Porque no lo combaten. Si los barrios están tranquilos, no es por acción de la policía, es porque el narco tiene esos barrios tranquilos, porque no le conviene que hayan problemas en los barrios para ellos poder vender su punto de droga. Sí. Y ahí justamente... No es otra cosa. Eso es lamentable, pero es así. Sí, ahí justamente quiero llegar. O sea, cómo ha permeado el negocio de las drogas en la República Dominicana. Y ayer, viendo al Procurador General de la República... Tanto ha permeado que hay diputados, diputados. traficantes. Sí. Yo le contaba a Lindsay, diputados a la República, hay traficantes. Diputados que están ahí en el Congreso y hay muchos otros que ya están como precandidatos rumbo a convertirse en candidatos y en futuros otros narcotraficantes diputados. Yo le contaba a Lindsay que yo estaba en un sitio dándole mantenimiento al vehículo y pasó una jipeta grandísima, y me dice el mecánico militar me dice, ese que va ahí es diputado. Y dice, y es narcotraficante. Sí. Y en ese sector ahí, también. Todo el mundo lo sabe lo que él es. Y es las dos cosas. Sí. Pero ahí quiero llegar. Mire, yo voy a poner un ejemplo. Sí. La verdad siempre resplandece. Inclusive a mí me han atacado muchísimo por muchas razones. Y al final siempre igual resplandece la verdad. Le pongo un ejemplo del caso recién ahora mismo, del coronel Fernández Concepción. Que ahora mismo está preso, lo están buscando preso, ahora mismo no sé si... Sí, ya lo capturaron. No sé, que no veo esas noticias, ya en realidad. Este señor, coronel, en la época de nuestra gestión, tuvo un incidente, se apresó por hacer malos manejos en migración, inclusive pasar personas indocumentadas hacia afuera del país, entre ellas una familia de Figueroa Agosto, y se canceló. Y el general Rosado Mateo, que investigó el caso, lo canceló de su institución. Y me llaman del Palacio, que por qué están cancelando a ese oficial, un oficial, porque era esposo de Lady Vázquez, de la gran Lady Vázquez, ¿no? Y bueno, y llorando y estas cosas, etc. Yo le mostré, inclusive al presidente, todo el historial de este señor. Y el presidente autorizó, no, tiene mi apoyo. El apoyo del presidente Leonel Fernández, el que más apoyo dio para combatir el narcotráfico. Responsablemente aquí lo digo yo. Después más nadie, Más nadie. Sí. O sea que a pesar de que fueron a llorar por ese pobre hombre, el presidente dijo, no, si es exacto, así. Espérate. Ajá. Entonces, llamo a Rosado y le digo, mira, aprobado, vamos a cancelarlo seguido. Y no estoy llegando a mi oficina cuando me llama un señor que escucha teléfono, muy conocido, un doctor por ahí, dentista, que quiere hablar conmigo urgente. Pienso que otra cosa, y ahí está la señorita Lady Vázquez, llorando, que yo estoy indignado que soy su esposo, que es un hombre serio. Yo le digo a ella que su esposo es un bandido, es un delincuente, que es coronel, pero un delincuente, por tal cosa. Y me fui y lo cancelamos.
¿Y qué pasó después? Acabó conmigo, dijo de todo de mí. Sin embargo, con el tiempo, ella se dio cuenta de quién era su esposo y se divorciaron. O sea, me dio la razón a mí después. Sí, sí. No sé cómo. Él es activo. Yo creo que es activo y tiene... Porque yo no sé cómo, después de cancelado, los reintegran de nuevo. Sí, los reintegran y tiene funciones importantes. Pero eso no es ilegal. No se permite el reintegro. No solamente el reintegro, que ahí se violenta una norma, sino también que este señor tiene una posición y las importante. Condiciones de su reintegro, porque digo, de su cancelación. Sí. Porque no fue por un accidente de tránsito o porque se durmió en un puesto de servicio. Sí. ¿Te entiendes? O porque dejó de ir un día a su trabajo. Todo en la vida se sabe. Sí. Todo se descubre en la vida. El tiempo y se mire, encarga. y mire ahora de nuevo, está metido en un problema. Por eso es que las malas hierbas hay que sacarlas de raíz y botarlas en un zafacón. En general, finalmente, porque sé que tiene compromisos y debe viajar al interior, cuéntenos un poco de estas actividades que está haciendo, estos recorridos que viene realizando conjuntamente con todo ese equipo que se ve cada vez más gigante. Yo me sorprendí el día 12 de mayo, la actividad que ustedes hicieron, creo que fue el 12 de mayo, ¿verdad? 12 de mayo, sí. Esa actividad fue una actividad inmensa. Yo dije, pero todo eso son militares y ex militares, policías. Estamos hablando de miles de personas que estaban allí en esa actividad. ¿Cómo va ese trabajo y cuál es el propósito de ustedes? ¿Hasta dónde quieren llegar de aquí al 6 de octubre primero y luego al 17 de mayo? 17, ¿verdad? Que van a ser las elecciones el próximo año. Sí, lo que nosotros estamos haciendo son recorridos a nivel nacional, captando en nuestro movimiento veteranos de la policía con LF 2020 para apoyar al presidente Fernández en llegar a la presidencia de la República. Y hasta ahora vamos creciendo de manera exponencial, porque, modestia aparte, disfrutamos de un cierto liderazgo, ¿no? Claro. Y creen en nosotros. Y reiteramos, estamos en nuestros derechos constitucionales. Ya ustedes pueden votar. De manera pacífica, ordenada, de manera cívica lo estamos haciendo. Y solamente esto, Lindsay. Ustedes, la mayoría de ustedes no están inscritos en ningún partido político. No. O sea que la mayoría de los que están ahí acompañándoles son ciudadanos independientes, pero que ya tienen la potestad, ya tienen la ley, así le otorga el que pueden ir y ejercer su derecho al voto. Claro. Claro. Entonces, yo creo que... Lo que pasa es que también estamos rompiendo paradigmas. Bueno, pocas veces se veía que militares y policías escribieran en la prensa y análisis. Y aquí estamos en el Círculo Delta, donde el general Jaque López, Altuna Tesanos, general el almirante Lajara Solá y así otros militares más, quien le habla, hacemos análisis de geopolítica, análisis de seguridad y defensa, y bueno, se han escrito libros, varios de ellos también igual. O sea, hay un desarrollo intelectual. Claro. Ya no el policía trucutú o militar trucutú de antes. Sí. Ya tenemos otra visión. Y por lo tanto, estamos insertados ya en el proceso democrático porque hemos ido madurando. Inclusive, yo enarbolo la tesis del general Altuna Tesanos sobre el voto militar y policial. Nosotros tenemos que dar un paso más de seguir rompiendo paradigmas para llegar en el futuro próximo al voto militar. Somos de las pocas naciones en América Latina que no votamos. Nosotros inclusive en el año 1924, hacia atrás, los militares votaban. Votaban. Lo que no pueden es hacer campañas ni proselitismo, pero ir discretamente y ejercer su derecho al voto. Sí, apartidismo, pero sí derecho al voto. Guillermo, antes de usted irse, déjeme hacerle esta pregunta. Con todas estas debilidades que usted ha citado aquí, cuando usted fue jefe de la policía, usted enfrentó
secuestros, hubo una ola fuerte de secuestros, hubo una ola alta de la criminalidad. Esas debilidades que usted ha citado no pudieran llevar a que esos hechos de ayer volvieran a tomar cuerpo en la sociedad dominicana. Todo de nuevo, como usted tiene una finca y la encuentra llena de malezas, y usted se faja al chapeo, a desbrozar de nuevo y tener todo eso limpio y sembrarlo de una arboleda, frutales, exactamente, de flores, frutales, de todo tipo. Y usted, bueno, lo quitan a usted como encargado y dejan a otros encargados y no hacen nada, o igualmente la mala hierba empieza a crecer y después igual se pone como estaba antes o peor que antes. Sí, claro. ¿Y los que tuvieron en esos secuestros todavía andan por ahí? Fíjese, después de ese último secuestro, hasta los últimos tiempos recientes, fue que vinieron de nuevo a brotar después de casi 10 años. Porque si usted no da mantenimiento a eso viene. Pero esos secuestros más bien son secuestros ligados al narcotráfico. Sí. Son más bien ligados al narco. Sí, eso Que es muy usual entre ellos, entre cobros compulsivos y esas cosas. Sí. Y se atenta contra la vida, que es lo más grande que tiene un ser humano. En general, Claro, por supuesto. le agradecemos Oportuna muchísimo su presencia aquí. Sí, le agradecemos muchísimo su presencia. Ya lo tendremos en otra oportunidad. Siempre se quedan muchos temas. Analizar quizás la seguridad desde un espectro mucho más amplio sería el próximo tema que hablaríamos con usted a propósito de que está trabajando en un proyecto que se vuelve interesante, atractivo para los electores. Yo quisiera agregar, si es posible, Lindsay, Sí. de por qué estamos aquí. Sí. Ya en este Sí, claro, último claro, minuto. claro. Yo creo en el doctor Leonel Fernández, primero porque es un hombre que cumple con su palabra. Y lo ha demostrado. Cumplió con su palabra cuando juró en la Constitución en el año 96, cuando entregó. En el 2000 se fue. Exacto, que le impedía una reelección. Dijo no, aunque se lo pidieron, dijo no. Yo juré por 4 años y se fue. Y entregó el poder. Creo en él porque en el 2011 también se le acercaron igual también diputados y senadores para que se reeligiera por encima de la Constitución, y él dijo no. Respetó ese pacto que se llama Constitución, el pacto de los pactos. Un pacto social. Exacto. Yo creo en Leonel Fernández porque todo lo que él en esencia se ha sacrificado, por ejemplo, se sacrificó en ese 2011, 2012, hasta su esposa la sacrificó. Sí. Por la unidad del partido, por la unidad. Sacrificó en el 2015 por la unidad también. Sí. O sea, es un hombre que se debe y sigue los postulados esenciales, obviamente, de Juan Bosch y la unidad de su partido. Creo en él porque en estos momentos, en la República Dominicana, estamos viviendo 3 crisis simultáneas al mismo tiempo y en el mismo espacio. Me explico. Estamos en una crisis de seguridad ciudadana, que es indiscutible. Claro. Estamos viviendo una crisis política. Muy profunda. Estamos llevando el país a una tensión máxima. Como ingeniero civil, nos dan una materia que se llama resistencia de materiales. Sí. Y cuando llega a la curva de inflexión, llega al punto de rotura. Estamos casi al borde de rotura. Y si el presidente no enarbola esa defensa de la Constitución, que inclusive después el país entero, hasta el PRM se unió. Si se modifica esa Constitución, que si no es por Pompeo, de acuerdo a lo que dice, no lo digo yo, lo dice Reinaldo Pared Pérez, que el consultor jurídico elaboró el proyecto de ley, que él mismo lo revisó. Ajá. Y que, siendo del Poder Ejecutivo, iba a ser subrepticiamente hecho por el Senado
y que Mariotti lo iba a presentar. Sí. O sea que hubo... La modificación a la Constitución estaba lista para darse. La tentativa, y con falsedad, porque era una prerrogativa del presidente hacerlo, pero no, él no quería hacerlo, quería que se fuera por debajo. Entonces, solamente eso, si no es por eso, aquí hubiéramos estado en una situación complicada. Entonces, estamos al borde de una crisis política y estamos también al borde de una crisis económica, Juicio. porque la deuda externa... Bueno, en la crisis económica estamos, lo que pasa es que la gente no se ha dado la cuenta. prima del dólar, Sí. el problema que tenemos con el turismo, Sí. ese cerco militar al Congreso, ilegal, también ayuntó también el turismo. O sea, tenemos 3 crisis. Y el único candidato ahora mismo, porque ya el presidente Medina, con mucha sabiduría, reflexionó, sea por cualquier vía, reflexionó, y lo felicitamos a él por eso. Aún sea por la vía de la presión. Mientras tanto, porque hay todavía presto, ¿no?, para algo más. Hoy en día hay 3 crisis simultáneas, pero de los candidatos que tenemos hoy en día, Sí. el presidente Leonel Fernández, los mismos que están precandidatos del PLD, Sí. Luis Abinader, Hipólito Mejía, los otros de otros partidos, ninguno tiene la capacidad, ni la experiencia, ni la pericia probada y comprobada de manejar esas crisis que han pasado. El presidente Fernández manejó una crisis política enorme cuando fue presidente la primera vez, que encontró un país dividido. Sí. Porque cuando le recortaron a Balaguer 2 años de su gobierno, por presiones también internacionales, aquí había una crisis. Había hasta militares que estaban con Peña Gómez, otros con Balaguer, otros con no sé qué cuánto, que había una crisis terrible. Y Leonel Fernández, muy joven, con su prudencia, con su decencia, con su sabiduría, con su buena conducción, llevó al país y suturó las heridas en esos 4 años y unió la República Dominicana y entregó el país también en progreso económico. Vino una gran crisis con el otro gobierno, llega en el 2004 y afronta la mayor crisis económica después del ILIS. Sí. Y esa crisis económica la maneja bien y lleva al país también al crecimiento de 7 y 11%. Y en el 2007 también hubo un brote, después de esos años, de crisis de seguridad ciudadana. Y también entrega el país en el 2012 con niveles bajísimos de seguridad ciudadana, con narcotráfico en el menor rango posible y admisible. Entregó un país políticamente unido, Sí. económicamente en progreso y estable, y entregó un país también en seguridad ciudadana óptima en toda la región de América Latina y el mundo. El Entonces, problema es que a los pocos meses de haberlo entregado, el presidente Medina dijo que había un maletín que él tenía lleno de factura, y Temo habló de un hoyo sí, a la economía, y que todo eso en el tiempo ha sido también descubierto, que usted dice que el tiempo se encarga de revelarlo todo. Sí. Pero quiero decir que él manejó esas 3 crisis en 3 tiempos diferentes, de manera magistral, Sí, con experiencia. Sí, hay que reconocerlo. Y ahora hay 3 crisis, esas 3 crisis están ahora mismo. Latente otra vez. Las 3, pero simultáneamente. Y el único capaz de sacar a este país de eso es Leonel Fernández, más nadie. Sería un reto también para el propio Leonel Fernández, porque usted lo ha dicho, o sea, Leonel ha manejado crisis en lo económico. En el 2004 encontró este país en la debacle económica. Usted va a montarse a un crucero con su familia, Sí. y el mar está en calma, en absoluta calma. Muy bien. Y usted pregunta, ¿quién es el capitán del crucero? Ah, mire, es un alférez que acaba de graduarse de la escuela naval de turismo y todas esas cosas. Está bien, no hay problema, porque está en calma. Está en calma. Ahora, con usted entonces, ya ese crucero, hay lluvias,
o sea, ciclones. Tormenta, Hay ciclón. nieve, está nevando, y hay témpanos de hielo en el mar y obstáculos. Ajá. Espérate, yo no quiero, no. ¿Cuál es el capitán más viejo que hay por ahí que ha pasado por todo eso? Ponme ese capitán ahí que Es es el el que yo piloto, quiero. Claro, el más experimentado. claro, no Pero vaya a se ser cosa dice, que choque con a un pesar de iceberg. eso que usted dice, hay quienes sostienen que se está pretendiendo emboscar al doctor Fernández con mira al proceso del 6 de octubre. Sí, son intentos, hay intentos, pero yo diría que de aquí a allá, yo espero que la sensatez, que dejemos los odios, los rencores, las envidias, lo que son los pecados capitales. Toda persona que tiene un pecado capital, solamente uno es capaz de destruir a una persona. Entonces esos pecados capitales hay que refrenarlos y pensar en la nación, en el país. Porque el liderazgo de una nación se debe a toda la nación, Sí. no a una facción, no solamente a una facción. Por lo tanto, también hay que pensar en el legado. ¿Cómo usted va a ser recordado? ¿Cómo usted va a ser visto ante la historia? Y usted va a dejar hijos y nietos también. Claro, Usted se podrá morir mañana, pero deja un legado allí. pero ¿y sus nietos? ¿Y sus bisnietos? Pues usted dirá, bueno, ¿qué me importa a mí mi legado? Yo no voy a leer esa historia, pero la van a leer sus nietos y sus hijos En también. el libro Tiberio se dice que el resentimiento nunca desaparece. El odio puede desaparecer, pero el resentimiento siempre está latente. Y parece ser que en muchas de estas cosas hay más resentimiento. Pero puede controlarse, puede refrenarse. Claro, hay otros que dicen que los grandes hombres no acumulan odios. Claro. Lo dice Napoleón, uno de esos generales que batalló tanto. Hay que- Y él hay que decía, los ponerse por- grandes hay que hombres ponerse por encima no acumulan odio. Sobre todo hay que ponerse por encima de las circunstancias, por encima de los asuntos personales. Cuando yo llegue a la jefatura de la policía, El problema es que si hay muchos pecados capitales juntos, general, ahí hay problemas, porque si usted tiene el tema de la envidia, de la avaricia, Es lo que- y es lo- son, es lo y son que como digo. muchos factores Sí, juntos, es difícil el- refrenar eso, como frenarlo, calmarlo, porque son muchos juntos. pero cuando usted piensa y analiza y hace estrategias con todos esos humores juntos, usted comete muchos errores. Sí, por eso le digo, ¿y cómo usted puede salir? Porque está bien que tenga un pecado capital que usted lo pueda frenar y controlar, pero cuando son muchos, ¿cómo usted agarra todo eso? Gracias al general Guillermo Guzmán. La próxima Fermín. vez quisiera que nos hable un poco de la situación con Haití. Con mucho gusto. Hey. Un tema El interesante. tema haitiano, el tema migratorio aquí en el país, cada vez. Ustedes ven que esos tres temas principales de los que habló el general no permiten ver otros temas que son de gran importancia para nosotros. Y para eso me gustaría traer aquí al general Arturo Tesanos. Sí. Ah. Sí, que es un experto en el tema, pero en vamos- el tema vamos a haitiano. traerlo, No, vamos a traerlo. experto en el tema haitiano. Sí. Bueno, Artuna, que tú estás ahí, te toca a ti ahora. de seguro que está ahí. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Agradecemos muchísimo la presencia en el día de hoy del general Guillermo Guzmán Fermín y ya lo tendremos en otra oportunidad. Excelente.